¿Hasta qué punto ayudar a grupos vulnerables se convierte en egoísmo? Cuando el dolor se convierte en un espectáculo. ¿Es malo hacer buenas acciones por beneficio propio? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los salvadores blancos y también sobre la pornomiseria, que si tú no conoces este término, bueno, mi nombre es Isima Bus y estamos aquí con un nuevo video. Hoy te lo voy a explicar un poco. La verdad tenía muchísimas ganas de hablar sobre esto y aprovechando que ahorita está esta polémica con la chingoamiga, pues dije, es el momento. La verdad yo quería hablar desde hace mucho tiempo de la chingoamiga desde que la conozco. Sin embargo, siendo yo una creadora de contenido pequeña, es complicado hablar de influencers o youtubers grandes. Pero bueno, ya mucha gente ha hablado sobre esto, así que pues vamos a aprovechar, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar. Espero les parezca entretenido este video. Y si no, úsenlo de ruido de fondo. No importa, vamos a comenzar. Lastimosamente vivimos en una era donde el altruismo ya se puede grabar en 4K y esto se pasa a ser la marca personal de influencers. Porque yo no digo que esté mal, más adelante vamos a tocar esta parte de si es egoísta o más bien si el egoísmo está mal en este tipo de actividades. Sin embargo, aquí el problema que me gustaría destacar es que la mayoría de estos influencers lo único que hacen es promover estos actos como el romantizar la pobreza, el pensar que una persona blanca tiene que venir y rescatar a los más vulnerables, cuando no es así. Y este es un pensamiento que tenemos desde hace mucho tiempo debido al eurocentrismo. ¿Cuántas personas no conocemos que creen que el hecho de que los europeos hayan llegado a civilizaciones que tenían este salvajismo y ellos llegaron mágicamente a salvarlos con torturas, esclavismo y muchas otras cosas que actualmente sigue siendo un pensamiento que tenemos aquí, consciente o inconscientemente? Pues mucha gente lo adopta dentro de su discurso porque lo ha escuchado de sus papás, de sus abuelos o de su círculo social. Lo único que están haciendo es invisibilizar muchas de las luchas sociales que tienen dentro de sus propias comunidades. Lo único que buscan estos influencers es ellos quedar bien, quedar con esta imagen de yo te salvo, tú déjate salvar y aquí yo soy el héroe, cuando la realidad de lo que es el voluntarismo y el activismo debería ser totalmente altruista. No quiero decir que no debería de haber una evidencia fotográfica o de video a estas actividades, porque de alguna manera esto da a algo a qué hablar. Sin embargo, podemos ver que hay gente que lo lleva a niveles donde se nota que necesitan ser ellos el foco de atención, porque como ya dije, es para su marca personal, no para realmente abrir un diálogo hacia este tipo de problemáticas con respeto. Me gustaría poner en conversación algunos influencers que han caído en este estereotipo del salvador blanco, algunos ejemplos de pornomiseria y cómo hay gente que lucra con el dolor ajeno. Igualmente, al final de este video vamos a tocar cómo puedes hacer activismo sin caer en la explotación emocional del otro. Hay 3 cosas muy importantes que es clave para saber si lo que estás haciendo es salvacionismo blanco o no. Porque una vez que tú ya no estás en ese espacio que se te ha brindado para darle difusión, si hay bienestar económico, social o político en esas acciones que tú realizaste. De lo contrario, lo único que estás haciendo es documentar un espectáculo para tus seguidores. Y eso cae en lo nefasto, cae en lo que es la no pornomiseria. Hay que tener en cuenta que no puedes resolver un problema que no entiendes. Pues antes de tú llegar a un espacio, lo primero que tienes que entender es la política, los problemas estructurales o económicos dentro de esa sociedad. Y a partir de ello, entonces, puedes apoyar con una buena causa a esta comunidad que necesita cierto apoyo, pero tienes que estar informado. No puedes llegar simplemente y hacer lo que muchos llegan a hacer, y esto cae en algo bastante, como dije, nefasto, que es llego y me tomo fotos y me veo guapa y entonces me siento muy bien conmigo mismo y yo lo siento como que es un retiro y yo lo siento como que vine aquí a salvar a los demás y les dejé una buena enseñanza porque yo soy superior a ellos y les vine a traer un momento de disfrute que es totalmente fugaz, porque una vez que yo me voy ya no les queda nada. Ellos siguen con su misma problemática y realmente lo único que yo fui a hacer es
verme bonita, ¿no? Cosa que pues está totalmente mal. Es importante reconocer cuál es la problemática de ese espacio para nosotros poder ayudar de alguna manera. De lo contrario, estamos cayendo en esto que es el salvacionismo blanco. Y ya no es un acto altruista, ya es un acto egoísta y se ve terrible. Es como si yo, por estar estudiando psicología, me creyera con la responsabilidad de ayudar a lo mejor a niños en situación de calle regalándoles un libro sobre trastornos de personalidad, porque yo como psicóloga estoy ayudando a la gente y lo que no estoy viendo es que esos niños en situación de calle realmente lo que necesitan es servicio médico, es una buena alimentación y la vivienda propia, ¿no? Es algo que yo no les voy a dar y de lo contrario lo único que estoy haciendo es promocionarme a mí misma y decir, miren lo que vine a hacer porque soy una gran psicóloga, vengan a terapia conmigo, ¿no? Claramente eso está totalmente mal y no quiero decir que por ser una persona blanca caigas en lo que es el salvacionismo blanco o que simplemente lo mejor sea no ayudar porque al parecer nada nos queda, ¿no? Que si hacemos esto, mal, que si hacemos esto, mal, no. Eso es algo que no me gustaría que ustedes se quedaran. Todos tenemos la capacidad de ayudar de cierta manera a las personas, sea en pequeña o gran medida, pero no hay por qué hacer documentación de ello para beneficio mío o incluso de llegar a humillar a la gente dentro de esta documentación. No voy a llegar ahí y voy a decir, ay, pobrecita gente, ¿qué le pasa a esto? Claro que no, porque al final son personas, no puedo tratar a esas personas como si fueran animales, como si fuera un show que estoy montando con un montón de animales rescatados, porque yo los estoy rescatando con mi conocimiento y mis privilegios, que no sé qué cuento con esos privilegios, pero estoy haciendo uso de ellos. Eso está totalmente terrible. Existe muchísima xenofobia disfrazada de compasión. ¿Cuántas veces no hemos visto este tipo de tours donde llevan a gente a lugares como a África, de misiones, o simplemente se les hace llamar tours sociales, donde llegan y les enseñan cómo vive la gente y van y les dan un abrazo porque esa gente necesita contacto físico y cariño sobre todo, cuando en realidad los están viendo como unos simples animales y no son animales? Bueno, todos somos animales, ¿no? Pero a lo que me refiero es que los están viendo como si estuvieran por debajo de ellos, cuando eso incluso es violencia emocional e incluso física, porque hay gente que incluso los llega a tratar mal en ese tipo de tours y es algo que no nos damos cuenta. El humillar a esas personas de esa manera, porque claramente ellos necesitan ese dinero, necesitan ese apoyo, nos hace ver quedar bien cuando en realidad no. Se ven bastante mal estando en ese tipo de lugares. Y bueno, uno de los ejemplos que me gustaría dar para comenzar con algunos de los influencers que me gustaría destacar que caen en algunos de los estereotipos de salvadores blancos, mi queridísima Jessica de Más Allá del Rosa, que miren, me encanta su podcast, me parece precioso que de alguna manera le dé visibilidad a las mujeres, porque eso hace muchísima falta, y no solamente a las mujeres, sino que también a situaciones muy complicadas de hombres, de personas trans, de personas racializadas, etcétera. La verdad es que es un gran podcast. Sin embargo, ella totalmente cae en ese estereotipo de salvadora blanca. Tiene ya creo 2 años que estuvo en esta polémica, que si no han visto en la polémica en la que estuvo, bueno, se las explico rápidamente, que ella, una organización la contrató para hablar sobre feminismo racial en una comunidad de mujeres que sufrieron muchísimas cosas, y la verdad es que ella no era la voz indicada para hablar de este tema. Se subieron algunas fotos donde ella estaba en medio de todas ese grupo de mujeres, donde se notaba que se quería ver ella como la principal dentro de ese grupo, y la verdad es que quedó bastante mal. Y ella, como disculpa, subió que no eran las fotos indicadas, que tuvo que haber elegido otras, cuando en realidad tuvo que haberse disculpado por ella no ser una voz de las afrofeministas, y por ende no tuvo que haber ido ella a hacer este tipo de activismo,
cuando pues esas mujeres las usó para su marca personal, porque aunque a lo mejor no haya sido su intención, eso fue lo que pasó. Y obviamente la agarraron a ella en primer lugar porque tiene muchísimos seguidores, pero habían otras influencers que pudieron haber escogido para ir a ese lugar. La verdad es que a mí me cae bastante bien, sin embargo se nota muchísimo que dentro de su podcast ella no investiga fuera de lo que les dicen esas mujeres que va a entrevistar. Porque una cosa es decir, voy a entrevistar a una mujer que a lo mejor y ejerce la prostitución, entonces tengo que investigar en qué zona la ejerce, cuáles son las problemáticas dentro de este tema, su historia de esta mujer, etc. Ella lo que hace dentro de su podcast es preguntar con la información que le dan en ese momento. Y llega un momento donde te das cuenta que realmente ella es una mujer que solamente le alcanza para el espacio, una cámara y un micrófono. Y repito, está totalmente bien que ella le dé visibilización a este tipo de problemáticas. Sin embargo, se nota que no hay una investigación fuera de ello. Y realmente las conclusiones que a veces da son bastante pobres. Y es un poco triste porque de verdad que su espacio se presta para más. Y también una de las cosas por la que la funaron fue porque encontraron fotos de ella haciendo blackface. Que bueno, no quiero... Obviamente esto está terrible, está horrible que hagan ese tipo de cosas. Sin embargo, esas fotos son viejísimas porque después de que pasó esto la stalkearon para funarla, obviamente. Sin embargo, considero que todos podemos llegar a tener una redención de cosas que hemos hecho anteriormente. No sé si ella lo hizo, si pidió disculpas por ese tipo de fotos. Por ejemplo, una de las activistas que me parece que hubiera estado increíble que hubieran mandado esta organización en vez de a Jessica es una que se llama Carolina, que pueden buscar su TikTok. La verdad es que da muy buena información sobre el afrofeminismo y sobre el feminismo en general. Y bueno, repito, el hecho de que la mandaran a ella es porque ella cuenta con el privilegio de ser la norma, porque es una mujer blanca, delgada, cisgénero y sobre todo pues tiene muchísimos seguidores. Entonces eso le convenía muchísimo a esta organización, pero estuvo muy mal. Este acto también cayó un poco en el paternalismo como forma de exclusión, que bueno, esto consiste en por el hecho de tú ser superior, cuentas con la autoridad de proteger a los que son más vulnerables que tú. Pero esto no es algo que tú puedes decidir si ellos son o no vulnerables. Es por eso que tienes que investigar antes de llegar a una comunidad de esta, porque aparte hay fotografías donde ella está dándoles un tipo como taller, donde pues ellos no necesitan un taller, ellos necesitan protección, porque su gobierno está mal y los está tratando como si de animales habláramos. Una de las cosas muy importantes que se tiene que hacer es que no se tiene que tomar una postura de dominancia en estas circunstancias, porque estas mujeres al final de cuentas fueron víctimas de violencia, que esto fue en Ruanda. Y bueno, estas mujeres no merecían que ella se pusiera en una posición de poder de esa manera. Lo que se debe de hacer en estos casos es hacer un tipo de colaboración, y lo que aquí quisieron hacer totalmente no es una colaboración. Lo que se tuvo que haber hecho es darles una voz a ellas, no a Jessica. Jessica al final de cuentas es una mujer privilegiada que ya cuenta con un público específico que no tenía que estar ahí. Es importante tener en cuenta que este tipo de dinámicas lo que tienen que hacer es dejar a los influencers como los facilitadores por el beneficio de los otros, no de sí mismos. Porque es necesario evidenciar las buenas acciones por medio de contenido visual como es la fotografía o los videos. Las imágenes apelan a lo emocional para convencernos que dentro de esos actos hay cierta nobleza. Uno de los ejemplos que también se puede decir que es salvacionismo blanco es lo que hizo Lady Di. Que bueno, estas fotografías son de cuando ella se acercó a personas que tenían SIDA, que en ese entonces, para esa época, una persona con SIDA era una persona que estaba bastante estigmatizado esto. Hoy en día ya no, pero antes se asociaba muchísimo con la homosexualidad, y en esos tiempos, de verdad que sí, hoy en día sigue habiendo gente homofóbica, en esos tiempos era algo horrible.
Y a veces para hacer este tipo de actividades de altruistas se tiene que navegar con esta bandera de buena persona, que es algo que hacía muchísimo Lady Di. Que miren, yo la amo muchísimo, la verdad es que es una persona increíble que hizo cosas increíbles hablando desde el lugar donde se encontraba. Que bueno, ella en ese entonces estaba en la posición de ser una mujer con muchos recursos, muchos privilegios y súper querida por la gente. Es por ello que el hecho de que ella hiciera estos actos fue muy revolucionario y también fue de cierta manera un escándalo. Sin embargo, se vio como un acto bondadoso, pues nadie más se había atrevido a hacer esto y la mayoría apunta hacia hacer este acto como lo hizo Lady Di. Sin embargo, a pesar de que las fotografías también están muy enfocadas a ella, porque claro, ella no fue como que dijo, ok, tómenme una foto aquí, ya le estoy dando la mano, ahora tómenmela. No, al final tienen que documentar lo que ella hiciera porque, como dije, era una persona súper importante, ya que bueno, estaba casada con el príncipe Harry. Y bueno, ella aprovechó esto para darle visibilización a estos grupos disidentes, vulnerables, que claramente lo hizo con la mejor intención del mundo. Y aquí me gustaría hablar de en qué momento se cae en esto de la pornomiseria. Así que sí, vamos a hablar también de nuestra siguiente influencer, que es la Chinguamiga, que si ustedes no han visto su video, les recomiendo que no lo vayan a ver, porque la verdad es que está nefasto. Va a visitar a una mujer mexicana que fue deportada de los Estados Unidos para acá a México. La mujer obviamente relata que no le avisaron en qué momento le iban a devolver para acá, simplemente la trajeron y no le dieron ni siquiera el espacio para poder vender sus bienes o sacar el dinero del banco. Simplemente le dijeron o te vas a la cárcel. Y pues la verdad es que la señora sí vive en una situación bastante delicada. Construyó su casa desde cero con los materiales que ella pudo. Vive en una situación un poco deplorable. Y lo que hace nuestra queridísima Chinguamiga es llegar y decir que necesita llegar a no sé cuántos millones, porque la verdad es que no quiero volver a verlo para anotar ese dato. Y que esto es un reto. Así empieza su video. Y así termina su video. En ningún momento da una conclusión que los pueda llevar a la reflexión sobre la situación que está pasando pues esta señora de nombre Erika, que junto con sus hijos pues necesitaban esta ayuda. Y de verdad que Chinguamiga gana muchísimo dinero como para simplemente haberles aventado 2 pollos, me parece que una cama y claro, una despensita, porque en este tipo de actos una despensa vale para la humillación de estas personas que claramente necesitan esa ayuda. Y claramente se le dio difusión a este video porque a la gente le encanta ver este tipo de videos sin saber que esto es pornomiseria, porque lo que estamos viendo es la situación en la que vive la familia de Erika y nos sentimos de alguna manera compadecidos. Sin embargo, no se le está dando voz a lo que está viviendo, porque de verdad que su video está horrible. Si ustedes van a verlo, parece de esos videos mal hechos del 2015, cuando lo único que está buscando hacer la Chinguamiga es hacerse chistosa, la graciosa, porque ese es su personaje. Su personaje, como ya dije, a comparación de lo que hacía Lady Di, es que ella intenta navegar con esta bandera de buena persona. Y es por eso que fue tan querida, porque aparte de que estamos teniendo un boom enorme de la moda coreana, la Chinguamiga llegó aquí como una inocente mujer que claramente vivió muchísimas cosas terribles en su país y es muy triste que lo haya vivido. Sin embargo, ella fue una de las principales influencers que creció en redes sociales debido a que promovía lo que es la gentrificación, y en todos sus videos lo que hace es decir, hoy México muy chido y Corea no tanto. Pero pues realmente lo que podría hacer ella es dar realmente difusión como debería de ser a esta problemática, porque ella de verdad que no para de hablar, no deja hablar a la señora, se pone a jugar con los niños como si fueran perritos y es como, ay, la amo, le empieza a decir a la niña y cosas así. La verdad es que sí da bastante cringe el video
Y más sabiendo la situación en la que están, porque una vez que ella se vaya, ellos van a seguir en su misma situación. Y como dije en un inicio, una de las tres cosas que se tiene que tener en cuenta para ayudar a alguien es ver por su bienestar económico, político y social. Y un pollo no resuelve eso, tampoco una despensa. No es equivalente todo el dinero que ganó con ese video y las vistas con lo que le dio. Y eso es lo que más me enoja, porque de verdad que desde que yo la conocí, a la gente, al mexicano le encanta glorificar al extranjero desde hace mucho tiempo. Tan solo la frase de tal persona, ya eres mexicano, solamente porque dio un poco de migajas aquí a México, porque me duele mucho decirlo, pero México es bastante migajero con los extranjeros. Y de verdad que Chingo Amiga es uno de los ejemplos más grandes de esto. Tan solo el hecho de que si nosotros vemos a algún mexicano haciendo un video sobre cosas que parecen bastante comunes en la vida de un mexicano o de nuestra cultura, lo llegamos a llamar naco, lo llegamos a llamar algo, pues sí, que es bastante regionalista. Pero si lo llega a ser un influencer extranjero, lo alabamos, le aplaudimos, decimos wow, un estadounidense se está tomando una michelada en Tepito, no puede ser posible, wow. Porque tenemos muy arraigada la cultura del eurocentrismo. Y esto lo único que hace es caer de nuevo en lo que es la xenofobia y el racismo, porque toda la cultura indígena, lo que tenemos por idea de lo mestizo o lo local, lo tenemos con una idea de que eso es pobre, de que eso no es algo a lo que aspiramos, a pesar de que somos mexicanos, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia y no podemos cambiarlo. Sin embargo, el hecho de que haya influencers que se van a tomar fotos a las pirámides de Teotihuacán y lo romanticen y hagan un video sobre ello, wow, ya, lo aplaudimos muchísimo. Y de verdad que eso nos hace los más migajeros. Por favor, hay que dejar de ser migajeros con ese tipo de influencers. Y también nos encanta este tipo de contenido donde cae en la porno miseria, porque si no, Chingo Amiga no hubiera llegado a donde está hoy en día, si no hubiera sido porque somos un país bastante cálido y bastante amigable, porque de alguna manera la vimos y en un inicio ella hablaba sobre todas las cosas que le pasaban allá en Corea, que era que vivía en un cuarto muy pequeño, que sufría depresión, que varias veces tuvo muchos pensamientos suicidas, y está bien, la compadecimos. Sin embargo, en el momento en que empezó a decir que vinieran acá a México los extranjeros, y nosotros dijimos sí, vengan, porque me encanta que alaben a México, me encanta que digan que mi país es increíble. En ese momento de verdad que yo necesitaba hacer un video hablando de ella, porque me chocan muchísimo este tipo de influencers que se hacen los inocentes con las cosas graves que llegan a hacer. Porque Chingo Amiga ya es una señora. Bueno, no señora, pero tiene 34 años. Ya tiene pelo allá abajo, la neta. Y el hecho de que navegue con esta bandera de ay, es que yo no sabía, o ay, porque aparte, después de ese video que ella hizo, mencionó, y lo voy a leer: recibí muchas críticas del video que subí. Madre mía, no sabía que habría tanta crítica. Lo subí porque era un reto de los 15 millones de seguidores. Ayudar a quien de verdad necesita ayuda. Aunque todavía no he llegado a la cifra de seguidores, pero igual me sentí que sí sería bueno subir esas historias para que sepamos la situación y que podamos ayudar poquito a poquito uno y otro para vivir todos mejor. Vete la fuck you. O sea, ¿qué necesidad había de decir ay, no llegamos a esa cantidad de seguidores, qué mal? No había necesidad, porque esto obviamente no lo hizo con el afán de ayudar a la señora Erika, sino de tener vistas. O sea, realmente siento que lo vio como como estos retos tan tontos de que reto de condón challenge, o no sé, este tipo de retos todos tontos que era para subir de suscriptores y tener más vistas. No es equivalente a decir voy a ayudar a un migrante, voy a ayudar a una persona en una situación súper delicada. No, o sea, esto está totalmente mal por donde lo veas, y no se va a disculpar de la manera apropiada, porque ella siente que
lo que hizo estuvo bien. Y probablemente su equipo también sienta que está bien. Y muchos van a decir, ay, pero es que por lo menos usó su fama para hacer algo bueno. Pero no podemos seguir alimentando este tipo de actitudes. Está bien que le aplaudamos a la gente que va y ayuda a los demás, pero que realmente lo hagan bien, que investiguen. Porque lo único que están persiguiendo los influencers es la mayor cantidad de reconocimiento posible. Y como dije, promover su propia marca. No les interesa otra cosa. ¿Ustedes creen que a ella le va a importar qué es lo que va a hacer de Erika después? Claro que no, eso no le interesa, no le importa. Porque de verdad que es muy triste ver esta situación, cómo viven por culpa de lo que está pasando allá en Estados Unidos. Pero ni siquiera menciona esto, o sea, ella no dice de que... Ella ni siquiera menciona ni da visibilidad a lo que está pasando allá. Porque lo único que le importa son las vistas y los likes y el dinero claramente, y que la promocionen marcas. Es lo único. El centro de este tipo de actividades tiene que ser cerciorarse de que realmente está habiendo un beneficio para esta gente. Y yo creo que ni siquiera se cercioró de ello. Yo creo que simplemente se fue de ese espacio y ya. Hasta ahí acabó el video. No mantuvo contacto con ella. No sabemos qué es lo que va a pasar con Erika. Y es muy triste, porque de verdad que su casa, como ella la construyó y está en un lugar en la intemperie y vive con una niña pequeña, bueno, 2 niños pequeños, muchas cosas pueden pasar. Y lo peor es que ella fue y los exhibió ante cámaras, y eso es muy peligroso, porque después de ese video no sabemos si alguien puede ir y los puede encontrar, les puede hacer algo malo, los puede chantajear tal vez, no lo sabemos, pero ella está totalmente bien con eso porque consiguió lo que quería, vistas, porque al final esto de la pornomiseria deja vistas, que bueno, les voy a explicar rápidamente de dónde sale este término de la pornomiseria. Este término fue acuñado por 2 cineastas colombianos que son Luis Ospina y Carlos Mayolo, con su película Agarrando Pueblo, que bueno, en sí es un falso documental donde hacen una crítica a estos falsos altruistas que van a ayudar a la gente. Y está la verdad muy bueno, deberían verlo porque hay escenas muy interesantes. Y de ahí sale este término, donde lo único que hace es poner en pantalla lo que hacen este tipo de personas, exponer que el hecho de que se tomen una foto con un niño negro, ellos se sienten que ya son Jesús, básicamente. Y pues no, lo único que están haciendo es pornomiseria. Y lo peor es que hay gente que lo consume porque lo vemos bien. Y no está bien. Está bien que lleguemos a criticar este tipo de contenido. Así que ahora me gustaría citar al antropólogo Ernest Becker en su libro La negación de la muerte, que me parece bastante indicado mencionarlo en este momento. Que el miedo a morir y ser olvidados nos lleva a realizar acciones egoístas para transgredir, y en ello coloca cierto tipo de altruismo por la humanidad en donde el centro está el yo y no la acción. Que repito, entiendo totalmente el hecho de que yo esté haciendo videos aquí, claramente es porque primero quiero darle visibilidad, y en segunda porque también quiero llegar a más gente, porque también quiero ser una cara reconocida, porque al final todos buscamos cierto reconocimiento. Toda acción realizada tiene una motivación de por medio, y algunas de ellas pueden parecer incluso egoístas, porque podemos llegar justo a esto, que es transgredir a los más vulnerables y hacer mal uso de nuestro privilegio. Sin embargo, si esto conlleva con buenas acciones, entonces no es que vayamos a dejarlo pasar. Sin embargo, al final siempre tiene que haber un beneficio por las dos partes. Algunos pueden decir que es satisfacción personal, algunos pueden llegar a decir que lo hacen por el dinero, pero siempre y cuando haya un beneficio por las dos partes, repito, bienestar económico, político y social. Si no hay esto y solamente es documentar este acto altruista que estás haciendo, entonces hay algo mal ahí y no lo estás haciendo bien. Lo único que estás haciendo es ser un salvador blanco y hacer uso de la pornomiseria. Y lastimosamente esto también cae en que a veces se capitaliza el dolor ajeno.
Otro de los influencers que la verdad no me gustaría hablar de él, pero lo voy a mencionar solamente porque siento que es un ejemplo también de un salvador blanco, es Juan Pazurita, que en el temblor del 19 de septiembre aquí en México hizo una recaudación que según él iba a apoyar a la gente que se quedó sin casas. Sin embargo, este dinero ya no se supo qué pasó con este dinero, pero él se puso en un pedestal diciendo que él iba a ayudar a la gente y que iba a hacer un cambio relevante. ¿Y dónde está todo eso? Nadie sabe. Sin embargo, sigue siendo un influencer que ha sido invitado a muchísimos programas y que es muy reconocido. Esto porque a la gente le gusta su contenido y no va a sentarse a criticar qué es lo que está haciendo bien o mal. Y esto es muy triste porque tenemos que ser críticos en todo lo que consumimos. No me gustaría hablar más de él porque la verdad es que no es muy de mi agrado y no quiero darle tampoco esa visibilidad. Y eso, simplemente me parece una persona que no es de mi agrado. Sin embargo, toqué este nombre de Juan Pazurita porque este es un claro ejemplo de que a veces le llegamos a dar más peso a lo que hace un influencer que a lo que realmente hacen las organizaciones, que son a las que de verdad deberíamos de darles el foco, pues ellas están constituidas legalmente y tienen ya una experiencia en el tema. Sin embargo, para nosotros claramente es más satisfactorio ver un video donde se nos haga familiar la cara que estamos viendo y digamos, ok, lo voy a ayudar porque conozco a este influencer, porque eso es algo inconsciente que llega a pasar. Sin embargo, es importante que lleguemos a buscar organizaciones que aporten algo a las personas que necesitan ayuda social, económica o política. Un ejemplo de alguien que también nos encanta darle el foco porque sentimos que ayuda de cierta manera a la gente, pero ya cayó en un punto donde también ya es porno miseria, es MrBeast. Que miren, entiendo que hay muchísima gente que lo defiende porque le da dinero a la gente que necesita a cambio de entretenimiento, y esto es otro ejemplo de si es egoísta brindar este tipo de ayuda a gente vulnerable o el egoísmo también puede estar bien. Repito, si hay un beneficio de las dos partes que puede salir mal, ¿no? El problema aquí es que MrBeast gana muchísimo dinero haciendo lo que hace y llega a un punto donde realmente ridiculiza muchísimo a la gente, incluso eso ya cae en violencia, porque ¿cuántos videos no hay donde deja gente encerrada en lugares sin ver a su familia? Realmente viven un tipo de violencia psicológica de la cual pues ellos, la mayoría, no obtiene algo a cambio, solamente salir en un video de MrBeast. Y al final, si llegan a conseguir algo a cambio, la humillación que pasan dentro de su canal es bastante fuerte. Ya se ha hablado muchísimo de cómo él en un inicio pues sí tenía esta idea de que todo el dinero que le llegara iba a ser para las personas que lo necesitaran, iba a hacer videos sobre ello, y hasta ese punto estaba bien porque él hacía sus videos, se volvía famoso y la gente recibía algo a cambio, que es algo que al final estaba usando su poder y su privilegio para el bien. Sin embargo, ya llegó un punto donde ya se vuelve morboso lo que hace. Y miren, no lo defiendo. Sin embargo, este es un ejemplo de que a veces las dos partes pueden salir beneficiadas. Sin embargo, no lo defiendo porque también gasta muchísimos recursos naturales y gasta muchísimo dinero en cosas totalmente innecesarias. A mí me pareció bastante cruel el hecho de que saliera Squid Games y el hecho de que esta serie criticara este tipo de programas que ganaban dinero por medio de la humillación de las personas, y él dijera, ¡ay, qué buena idea, lo voy a hacer! Cuando era una crítica justo también a los videos que él hace, porque él eso es lo que hace. Le dice a gente, oigan, quien necesita dinero, les puedo dar dinero a cambio de que hagan retos para mi canal. Y claro que a la gente le encanta eso, a la gente le encanta la pornomiseria. También uno de los videos que la verdad a mí me parece bastante triste, bastante delicado, es uno donde encierra a la gente como en cabinas de cristal y
son personas desde los 0 a los 100 años y quien queda al último gana tantos millones. Es muy triste porque hay personas de la tercera edad que dicen, espero yo ganar porque así me voy a pensionar, porque pues no tengo el dinero ahorrado para poder descansar, y es gente que simplemente salió de ahí y hasta ahí quedó. O sea, no sabemos qué fue de ellos, sin embargo, ahí está documentado que necesitaban el dinero y eso es bastante sensible. O sea, imaginen ustedes ir a un programa de estos, decir que necesitan el dinero, compartir algo bastante personal y no ganar. Yo me sentiría bastante mal, me sentiría bastante débil y sería un trauma muy terrible. Cosa que pues a MrBeast pues realmente no le importa. 100 personas y sus edades van desde 1 año hasta llegar a los 100 años. Y cada uno está atrapado en su propio cubo de cristal. La última persona en salir de su cubo va a ganar $500,000. Hay un video parodia bastante bueno sobre él, que les voy a poner aquí un pedazo que la verdad es muy bueno. Vayan a verlo. Hoy le compré a mi suscriptor más enfermo su trasplante de corazón. Oh, por Dios. ¿Eso es MrBeast? Este chico se ve como la mierda. ¿Quieres tu trasplante de corazón? O la posibilidad de ganar un auto especial de MrBeast. Literalmente moriría por un Tesla. Buen chico. No digo que lo quiero defender, sin embargo, tiene algo defendible, que es que justo está usando su dinero, sus recursos para de alguna manera devolverlo, porque como ya sabemos, pues ha hecho bastantes donaciones, ha hecho limpieza de océanos, ha pagado por varias cirugías de la vista y una de las más grandes es que construyó pozos de agua en África. Y por esta parte digo, ok, está usando su dinero para algo bueno. Y se podría decir que de todos los videos que ha hecho, el 70% son bromas, son este tipo de humor un poco, pues sí que a mi parecer es nefasto, para la gente le encanta porque es porno miseria y es mucho morbo. Y a quien no le encanta estar morboseando con ver cómo la gente se pelea por dinero. Y de todo ese porcentaje, un 30% serán donaciones y retribución al medio ambiente. Sin embargo, no es equiparable, pero es algo. Y teniendo en cuenta la cantidad de dinero y fama que tiene, pues sí es un cambio. Y pues sí, si muchos influencers que tuvieran el nivel que él tiene hicieran este tipo de cosas, no se equilibraría, pero sí habría un cambio mayor a no hacer nada. Porque aquí otro lado de la moneda, que es lo mismo, pero aquí sí se pasan de verga, es lo que hace el TikToker, creo que sí es únicamente TikToker, la verdad es que no sé qué, si no me interesa, es Hot Spanish, que la verdad sus videos están terribles, ahí es totalmente morbo y nada más que eso, es sentarte y ver cómo la gente se pelea por dinero de una manera muy horrible, donde dejan toda su dignidad botada por unos cuantos pesos. ¿Qué se siente que no es con tu hermana con la que te engañé, sino con tu hermano? Ok, amigos, el que se enoja pierde en pareja. ¿Recuerdan a esta chica que se rapó por la posibilidad de ganar un carro y al último no ganó nada? Miren quién anda por aquí. ¿Cómo estás? Bien. Pelona. Y siento rarito. Pero es muy triste porque es gente que lo necesita, es gente que realmente necesita ese dinero para subsistir, y a veces ni siquiera es la millonada como lo puede hacer MrBeast. Aquí son de que te ganas 1,000 pesos, 2,000 pesos y te rapas. ¿Qué te parece? Y a la gente lo necesita y lo hace y lo documenta, y no hay ningún discurso ni nada de por medio, es simplemente morbo. Y muchos influencers hacen ese tipo de cosas. Sin embargo, The Spanish pues tiene bastante visibilidad. Y por ejemplo también, no sé si recuerdan esto de exponiendo infieles, a mí se me hacía nefasto. Y a mucha gente le gusta este tipo de contenido porque al final les encanta ver a la gente humillarse y sentirse ellos superiores desde la comodidad de su casa, riéndose. Sin embargo, si estuvieran en el mismo escenario en que ellos están, probablemente harían exactamente lo mismo por dinero. Y es muy triste porque les arrebata toda la dignidad, porque al final ese dinero te lo puedes gastar rapidísimo, pero ya está documentado cómo pierdes tu dignidad en un video.
y es muy triste. Es por eso que no defiendo a Mr. Beast. Sin embargo, tampoco lo voy a juzgar tan duro. Porque sí, tiene muchas cosas muy funables. También el hecho de que trate tan mal a sus empleados y les grite y se ponga súper loco está horrible. Porque pues eso también es violencia. Pero aporta ciertas cosas buenas y es un salvador blanco porque mucha gente lo tiene en un pedestal enorme. Y no lo van a bajar de ahí porque su contenido es chistoso. Y es una persona que cae bien. Y es blanco. Y es hombre. Y ya. Y hace retos pues bastante entretenidos. Porque es eso. Usa el dolor como entretenimiento. Por último me gustaría hablar de otra mujer que se relaciona bastante con lo que hace Jessica en Más Allá del Rosa. Que yo sé que es muy querida por muchos. Sin embargo, la verdad es que siento que es el mismo contenido que hace Jessica. Sin embargo, ella sí está delicado lo que ha hecho. Pero la gente no lo ve porque nunca... Siento que este tipo de gente que le gusta este tipo de contenido es porque realmente no ha convivido con gente disidente o que viva en este tipo de situaciones. Y como aquí se lo mastican, se lo digieren y se lo presentan en un plato que pueden digerirlo fácilmente, les encanta. Porque también es morbo. Y porque ellos no están en esa situación. Y porque pues como no hay una reflexión que te haga ver la realidad de estas personas, dices wow, me encantó, está súper entretenido tu video. O sea, y lo sentimos como si fuera una película o una serie que está hecha para que nosotros lo disfrutemos. Pero no, lo que tiene que haber aquí es incomodidad. Lo que tiene que haber aquí es algo que te haga cuestionarte que tu realidad es un privilegio total. Y bueno, quiero hablar de Saskia, que ella se autoproclama como activista y hace entrevistas a mujeres privadas de su libertad. Tiene una serie de videos donde entrevista a mujeres que están en cárceles y ella misma menciona que no es que estén ahí por su culpa, están ahí por culpa del sistema. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, tiene un video donde se contradice totalmente. No hay como la libertad. Yo no sé cómo la gente que termina en prisión y que sabe que las acciones que están llevando los puede llevar a terminar lejos de su familia, entre rejas, sin poder vivir la libertad que tanto se puede vivir. No tuvo ni siquiera respeto por la identidad o privacidad de las personas que entrevistó mostrando esto, porque trata de verlo como que son personas que viven, o sea, yo sé que viven en una situación muy lamentable. Sin embargo, no hay necesidad de decir que no hay como la libertad, porque es bastante injusto. O sea, tú te viste como una facilitadora para que ellos tuvieran voz, porque ahora los ves como pobrecita gente, cuando todo iba bien. O sea, lo estabas viendo como iguales, le estabas dando un espacio, una voz. Que miren, que también está, no sé, no me gustan esos documentales que hizo, porque, repito, pasa lo mismo que con Jessica. Pregunta lo que están diciendo. Se nota que no investigó del tema. Se nota que, pues no, realmente no ahonda en lo que debería de ahondar. Porque también una de las cosas que a mí me choca, que olvidé decir en lo de la Jessica, es que a mí me choca que llore. O sea, entiendo que toca fibras sensibles, pero ¿por qué lloras? Tú eres una mediadora entre su situación de esa persona y lo que muestras a los espectadores. Entiendo que son cosas muy tristes, son situaciones muy horribles, pero yo, por ejemplo, que estoy estudiando psicología, eso está horrible, porque la persona te puede estar contando algo bastante sensible y más allá de que llores y sientas que vas a empatizar con esa persona, lo estás haciendo desde una situación diferente porque no entiendes lo que vive esa persona. Es como cuando llegas y intentas decir de que, ay, entiendo lo que estás pasando, pero no lo entiendes. Entonces, más allá de ayudar, lo único que haces es hacerle ver a la persona que su situación realmente está jodidísima. Y eso es algo que no se tiene que hacer. Y por ejemplo, Saskia lo que hace es decir muchas groserías y decir de que qué pedo, y güey, y no sé qué. Y no se toma esto con la seriedad que debería. ¿Qué delitos traes? Traigo terrorismo,
portación de armas, delitos contra la salud, C4. O sea, viene choncho Sí. tu expediente. Sí, y me habían puesto otros 2 de secuestro, pero esos no me los comprobaron. Entonces ya no los tengo. Estás privada de tu libertad. Sí. ¿Qué piensas? ¿Qué haces aquí adentro? ¿Qué has pensado? ¿Hablas con tu hija? ¿No hablas con tu hija? Sí. ¿Ves a tu mamá? Sí. Platícame un poquito de eso. Pues en videollamada. Así que las he visto en videollamada. Pero pues quieras que no, como que aquí me siento tranquila. Y la verdad es que, o sea, ella es bastante querida porque justo, repito, la gente lo ve como si fuera una serie o si fuera una película o si fuera actuado, pero lo que no ven es que es la realidad de muchas personas y son temas súper delicados, súper fuertes, pero es morboso porque como no vivimos en esa realidad, no vivimos en ese ambiente, no conocemos nada de ello. Y por eso vemos eso y decimos, wow, no sabía que eso pasaba en el mundo, pero ahora ya lo sé y ahora soy superior por saberlo. Pero no estamos siendo sensibles con su situación. También sacó un libro que tan solo el título, Maldita entre todas las mujeres. Entiendo totalmente que para vender un libro y que llegue a mucha gente tiene que tener un título llamativo, pero aquí estás hablando sobre la historia de feminicidios. ¿Cómo puedes poner un título así? O sea, tan solo empezamos por eso y ya está mal. La portada también está bien what the fuck. O sea, estás hablando de un tema súper sensible y pones una ilustración bastante extraña, bastante perturbadora. Desde ahí la verdad es que no entiendo qué le pasa en la cabeza. Pero eso no es lo peor. Me encantaría decir que eso es lo peor. Porque, o sea, es que de verdad que ese título haciendo referencia a la Biblia, cuando pues no tiene nada, absolutamente nada que ver, y solamente siento que es una manera de verse mamona, pues no sé, como que sí estaba de más. Tiene ese libro de descripciones totalmente innecesarias sobre los feminicidios y varias mujeres reclamaron que cuando se publicó el libro en la Suprema Corte no las dejaron entrar y ni siquiera les dieron la voz que deberían haberles dado, porque algo que a mí me molesta bastante es que siempre se habla del abusador y nunca se habla desde el punto de vista de la víctima, porque claro, a la gente no se le hace interesante eso. La gente no quiere escuchar cómo una persona terminó siendo una víctima, sin caer en el morbo. La gente quiere escuchar qué era lo que pensaba el asesino, qué era lo que pensaba ese feminicida antes de hacer lo que hizo. Porque es morbo. Y pues esto es bastante revictimizante. Es importante que todos estos actos se centren en la dignidad, no en la carencia. Así que bueno, después de todo esto me gustaría hablar sobre cómo no caer en este tipo de estereotipos que conlleva el ser un salvador blanco y cómo no caer en la pornomiseria. Que bueno, les enseño algunos influencers. Si ustedes tienen idea de otros, pueden ponerlo en los comentarios. Si ustedes no están de acuerdo con algunos de los que dije, también pueden ponerlo en los comentarios y poner el por qué. Repito, está muy bien que le den visibilización a ese tipo de problemáticas. Sin embargo, no porque les den visibilización ya está todo bien. Es importante criticar y analizar los pequeños detalles que se encuentran dentro de este tipo de videos. Uno de los primeros puntos es que sí me gustaría que tuvieran en cuenta que es importante centrarse en la dignidad y no en la carencia. Es importante que mostremos la lucha que están viviendo, todo lo que resisten, lo que han construido y todo lo que saben. No tenemos por qué mostrar solo tristeza o ambientes impactantes para generar lástima, porque la lástima es morbo. Es horrible cuando usan el dolor como recurso visual. Es muy importante que cuiden qué es lo que están grabando. El hecho de que haya gente que enfoca cuando una persona está llorando, eso es totalmente morbo. Repito, lo que sí hay que mostrar es la lucha que ellos han estado haciendo, todo su trabajo y todo su esfuerzo. En segundo, hay que pedir el consentimiento real y explícito de estas personas. Es importante que se sepa que ellos sí quisieron salir en esos videos, no que simplemente están siendo usados para pues ganar un poco de vistas. Tienen que ser conscientes de que cuando van a grabar ese video
va a quedar documentado su situación en la que están viviendo. Y esto puede ser incluso peligroso para ellos. Es importante preguntarles si quieren que salga su rostro o no. Es importante también decirles que está bien llorar, sin embargo, las consecuencias que pueda haber al que ellos expresen sus sentimientos. Todo esto es importante que ellos lo sepan. Tienen que estar bajo un contrato para que ellos se sientan lo más cómodo posible. Tiene que haber esta comunicación. De lo contrario, en el momento en que ellos estén siendo grabados, puede que se arrepientan, pero no lo van a decir porque al final a la gente le encanta que le den estos espacios para poder hablar sobre lo que les está pasando. Y no es tanto que les encante, sino que lo necesitan estos espacios. Entonces, no hay que ser egoístas. Si es posible, también involucrar a la gente en la edición o la publicación del material. Estar constantemente comunicándoles si eso les parece bien, si está bien a lo mejor que haga este chiste, porque de verdad que, oye, es que me acuerdo de lo que hizo la Chingoamiga, me da muchísimo coraje. Me pone, pero mal. Es importante decirles qué les parece y que estén lo más cómodos posibles con ello. La imagen de alguien no es tuya simplemente porque tú seas propietario de la cámara. Ahora, no hay que ser protagonistas de la historia. No hay por qué poner de fondo las voces de las personas para mostrar lo bueno y increíble que eres tú. Es importante que les demos ese espacio totalmente a ellos. No es necesario que tú estés saliendo constantemente en el video o que a lo mejor quieras interrumpir para decir algo totalmente fuera de lugar. Por eso es importante que investigues antes de querer ayudar. Es importante preguntarnos, ¿estoy amplificando la voz de esta persona o estoy usándola como excusa para hablar de mí y de mi marca personal? También es importante preguntarte qué espacio estás ocupando tú que podría ocuparlo alguien más que lo necesite. Ahora, es súper importante cuidar nuestro lenguaje. No es necesario exotizar ni dramatizar. Hay que evitar frases como, ay, pobrecitos, no tienen nada, ay, es que esta experiencia me cambió la vida. O miren, a pesar de que no tienen nada, son felices. No hay que romantizar la pobreza, no hay que romantizar la precariedad, ni la privación de la libertad, ni de los derechos, porque esto está muy mal, es desinformación. Y yo sé que se nos llegan a salir estas palabras porque al final, pues todos se expresan así, de esa manera, pero hay que ser críticos, incluso con nuestro propio lenguaje. Porque también hay que tener en cuenta que esto refuerza muchísimos estereotipos dañinos. Hay que tener el respeto hacia ellos y no hay que infantilizar. No hay que infantilizar, por el amor de Dios. Esto es muy importante. Hay que dar contexto estructural. No hay que mostrar simplemente las consecuencias, que es que viven en pobreza, es que sufrieron violencia. Hay que mostrar también las causas. ¿Por qué están ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Como dijimos, por ejemplo, en todo lo que documentaba Saskia, ella sí mencionó en algún momento que esas personas estaban en esos entornos debido a las problemáticas estructurales de las sociedades que ellos habitaban. No era totalmente su culpa. Pero bueno, como ya dijimos, después de ese video la verdad es que estuvo deplorable lo que hizo. Algunas preguntas que tú te puedes hacer: ¿qué políticas los llevaron a esa situación? También si hay grupos o estructuras que se benefician de que ellos estén en esa situación. Las luchas que hay dentro de esa comunidad que están ahí resistiendo, es importante darles una voz y darles visibilidad sobre todo. También algo muy importante es canalizar a estas comunidades o a estas personas hacia una ayuda verdadera. Ok, fui y les dejé unos pollos Ray y me fui. No, a lo mejor y fui y les dejé unos pollos, pero también los dirigí a una organización que los va a ayudar genuinamente, porque a lo mejor yo no tengo el conocimiento, sin embargo sí tengo las vistas, sí tengo la influencia que me va a poder ayudar a dirigirlos a un espacio que realmente les vaya a brindar un apoyo que sea benéfico para ellos. Y pues nada, revisar sobre todo tus privilegios. Porque aunque no lo creas, todos contamos con distintos privilegios. Por más pequeños o por más grandes que sean, tienes que ver la historia detrás de esos privilegios. Y pues nada,
eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Repito, no estoy aquí para criticar a estos influencers, sin embargo es importante que hablemos sobre estos temas porque así le vamos a dar la visibilización correcta a este tipo de comunidades o de personas que realmente necesitan el apoyo de personas que cuentan con privilegios, que puede ser de ayuda para su situación. Espero les haya gustado y si gustan dejarme en los comentarios su opinión, yo la verdad es que la recibo con los brazos abiertos porque me encanta escuchar sus opiniones, claro, hablando con respeto, y si no es con respeto mejor váyanse ustedes a hacer un video y a ver qué tal les va, a ver qué opina la gente, ¿ok? Gracias y nada, los quiero mucho, amistades, cuídense, pedazos de gays, adiós, cuídense y los quiero, beso.